Hola, Yacanejo. Vamos a narrar la historia del sur de las Pampas Argentinas, donde hubo un cruel combate, donde murieron heroicamente varios soldados, donde fue la frontera entre el blanco y el indio. Resulta que corría el 1855, cuando el gran cacique Ñanquetrú había decidido invadir el sur de las Pampas. Entonces empezó por Azul, por Tandil, empezó a asolar y a arrebatar el ganado que había y la caballada y a hacer lo que hacen los indios, el malón, cosa que es tan temerosa entre la población. Resulta que cierta mañana de marzo, un peón del campo sube al techo para ver dónde estaban las tropillas, para poder divisarlas, ya que la habían dejado pastando a la noche, para poder así ir a buscarla y poder hacer el trabajo de campo que corresponde. Pero ¿qué pasó? El peón de campo vio que venía una partida de jinetes levantando una polvadera, y entonces lo único que atinó a decir: ¡Los indios! ¡Los indios! Cuando este gaucho pudo bajar recién, toda la gente de la estancia estaba en la puerta mirando cuando venían. ¿Qué pasó entonces? El dueño de la estancia ordenó a la peonada levantar el puente levadizo, porque la casa estaba rodeada por un gran foso, para que no los atacaran los indios y no entraran. ¿Qué pasó? De estos indios se empezaron a desprender unos 50 guerreros, empezaron a avanzar, y cuando estaban cerca del foso se descendieron 3 de los caballos y se acercaron al hombre diciendo que se habían extraviado y que estaban cazando avestruces. Nada más que eso, que no tenían signo de hostilidad ni nada, solamente querían pasar y tener la hospitalidad del dueño de la estancia, si lo podían llamar. Cuando el hombre se acercó para hablar con ellos, el lenguaraz le dijo: mire, dice, acá dice el capitanejo, quiere hablar con usted. Cuando se acercó el capitanejo, hablando entre indio y el lenguaraz, le comentó lo siguiente: dice el capitanejo si le puede dar alguna ropa para su indiada que anda desnuda, si no hay mucha molestia. No andan con ganas de atacar ni nada, solamente quieren una ropa y se van, digo. ¿Qué pasó lo siguiente? Acá este hombre hace una seña en la casa. Mientras hace la seña, entre los peones y la familia que estaban armados con revólver y con carabina y con todo, estaban apuntando a los indios. El hombre con cierto temor le empezó a alcanzar la ropa a los indios. Le dio un par de ropa, le dio ginebra y tabaco, y hasta le dio su sombrero de paja que tenía puesto, se lo dio al capitanejo, que este se lo puso con gran agrado. Entonces quedó agradecido, le extendió la mano y se fueron. Pero no, antes de irse, le arrearon toda la tropilla a este pobre hombre y se la llevaron. ¿Qué hicieron estos indios? Fueron hasta otro lugar, hasta otra estancia, donde había 3 ingleses. Estos también tenían la fosa del lado de la casa. Y cuando se acercaron para parlamentar, para exigir ciertas cosas, el dueño de la estancia, que eran 3, vio que notó algo raro, porque el capitanejo tenía el sombrero de su vecino y a la vez tenía los caballos con la marca de ellos. Entonces, ¿qué pensaron? Que ya lo habían matado, que lo habían asesinado a la familia, ya que tenían ropa de ellos. ¿Qué pasó entonces? Agarraron y le empezaron a disparar a los indios. ¿Y qué pasó? Con esto, los indios se enojaron y empezaron a atacarlo. Cuando se dieron cuenta, agarraron y su vecino fueron a ver. Y cuando fueron a ver, salieron los perros nada más que a ladrar. Cuando empezaron a revisar, notaron que la casa estaba destruida, incendiada.
y que en el foso había 2 personas muertas y una encontraron entre los pajonales. Desgraciadamente los habían matado, ya que sus cosas estaban desparramadas, los libros estaban tirados, cartas, su baúl registrado, habían llevado todo. ¿Qué pasó cuando vino la partida del teniente? Del teniente Luciano Ávalo. Le comentaron estos vecinos que cuando ellos habían llegado, habían notado que los indios que vinieron primero a pedirle ciertas cosas tenían ropa muy buena, tenían ponchos de vivos colores y buenas botas, y que uno de los indios tenía una chaquetilla de un oficial del ejército, cosa que llamó la atención, pero a la exigencia del capitanejo que le habían dado todo, desgraciadamente no pudieron, o habrán pensado que los habían asesinado, por eso actuaron así. Entonces el capitán Ávalo estaba acá en San Martín de Iraola, la estancia que había sido abandonada, que tenía un gran corral. Este corral podía albergar a los caballos, pero eran simplemente un rancherío sin ninguna protección, sin ningún árbol. Entonces mandó un chasque urgentemente a Tapalqué, donde ahí estuvo el comandante Nicanor Otamendi. Este Nicanor Otamendi mandó un parte también para el capitán. Y entonces cuando fueron, y el capitán Ramos hicieron la partida para ir a dar un auxiliar justamente allá en esa parte. Entonces el comandante Otamendi, junto con 88 milicianos, fueron hasta a San Martín de Iraola para ayudar a esa población, y el capitán Ramos juntó más o menos unos 40 buzares, donde fueron todos a caballo. Cuando llegaron, lo vieron al teniente Luciano Ávalo, que estaba preocupado por la situación, ya que él contaba en ese momento con 16 soldados, porque la mayoría habían muerto en un entrevero que tuvo hasta hace poco. Porque cuando ellos iban a auxiliar, resulta que habían sido bastante, como 500 indios que había, y le hicieron una emboscada donde apenas pudieron salir, dando un poco de combate, pero tuvieron que ir y acantonándose. Entonces dijeron el comandante Otamendi que se preparara, porque iban a salir justamente para el Tapalqué otra vez, para reunir más fuerza. Como el comandante Otamendi había llegado la noche, toda la caballada, tanto de él como del capitán, estaban exhaustas de recorrer tantas leguas. Entonces hicieron lo siguiente: empezaron a descansar. Al otro día, el 14 de septiembre, no pasaba nada. Al 15 de septiembre ya estaban recuperados todos del cansancio, iban a salir. Cuando entrando ya para la medianoche del 15 de septiembre, por las dudas, habían encerrado a todas las caballadas en el corral para que no se espantasen, debido a que no tener caballo en el desierto es muy comprometedor. Entonces pasó lo siguiente: agarraron y encerraron a todos los caballos y pusieron guardia. A eso de la medianoche, el teniente Luciano Ávalo lo despierta al comandante Otamendi para informarle que se escuchan ruidos y voces en la noche y que posiblemente la indiada lo esté justamente sitiando. Todos se pusieron de pie y fueron a ver qué pasaba. Y en verdad, los pocos que podían dormir no lo hicieron bien, porque los caballos estaban nerviosos en el corral, ya que sus cascos pateaban la tierra, pateaban el suelo en signo de nerviosismo y de que estaban asustados.
Entonces ya nadie pudo descansar a la noche. Así que fusil en mano, empezaron a observar los movimientos tenebrosos que había en la noche, de los bultos, se escuchaban silbidos y voces. Y la noche no ayudaba mucho, ya que estaba nublado y no se veía muy bien. Recién más o menos, cuando estaba amaneciendo todo, se aparece 3 jinetes. Eran 3 indios. Uno lenguaraz que hablaba bastante bien el español y traía un recado para el comandante. Cuando los soldados le dieron paso, se fue a ver al comandante, dijeron, ahí está el comandante. Y el comandante Otamendi agarró, lo miró, y cuando lenguaraz le mostró la carta, él la agarró y la rompió y la tiró al suelo con violencia. Dijo, esto se contesta así. Cuando el indio quiso escapar, ya se le habían echado encima a varios soldados. ¿Qué pasó entonces? Esto fue notado por los otros 2 indios que lo acompañaban, donde fueron a dar la advertencia al cacique. Entonces, estos con gran furia y vehemencia, viendo que habían insultado la propuesta que le llevaban, atacaron nomás. Entonces, en el entrevero empezaron los indios con sus caballos como a querer romper el corral para espantar a los caballos y entrar y matar a todo el mundo. Entonces, el capitán Ramos junto con su grupo empezaron a hacer fuego granado cuando los indios venían, derribando unos cuantos. Pero los indios eran listos en el caballo. Entonces cuando venían al galope, se agachaban en el vientre del animal para esquivar las balas. Y a la vez algunos se ponían detrás de la cola del caballo corriendo con ellos y pegaban un salto que entraban adentro del corral. Entonces empezó el entrevero muy jurero. Toda era confusión, ya que los caballos, al oler el olor de la pólvora, el griterío de los indios que decían ya, 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 era un total terror esa noche. El grito, las balas, los ruidos, los oficiales dando órdenes. Entonces fue que empezó el entrevero y los indios con las lanzas y con las bolas tiraban y empezaban a caer varios soldados. Esto duró bastante tiempo. Entonces el capitán el comandante Otamendi le dijo a uno de sus compañeros, acérquese paisano, porque los compadres tenemos que morir juntos. Entonces empezó nomás el ida y vuelta. Se metieron adentro de la casa y empezaron a pelear con los indios. Ahí cayó nomás el comandante Otamendi. Y al verse superado, asumió la comandancia el capitán Ramos. El capitán Ramos empezó con los fusiles a disparar, pero desgraciadamente una voladura le rompió la cabeza y ahí nomás murió el lanceado. Ya habiendo pocos soldados, el teniente Luciano Ávalo empieza también a disparar y entonces le dijo, soldados, salgamos afuera, porque acá vamos a morir seguro. Cuando salieron afuera, más indios venían. Era una locura. Los caballos pisoteaban a la defensa, pisoteaban a los indios, estaba lleno de cadáveres, tantos muertos. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a caer. Luciano Ávalo ya estaba mal, ya estaba herido, estaba cansado. Entonces, ¿qué pasó? Cayeron todos los indios. Y entonces, él agarró y empezó a matar, pero cayó muerto. Cayó muerto él y todos sus soldados. ¿Qué pasó lo siguiente? Cuando los indios iban a empezar el saqueo, en la pared notan que hay un sobre con un cuchillo. Entonces el lenguaraz que había sido liberado le pidieron que dice esas cosas. Y entonces dice, mire, gran cacique, acá lo que dice es que el teniente que lo firma es el teniente Luciano Ávalo. Y dice que siente gran respeto por el Yanquetrú, por sus bravos guerreros. Y que si algún día tienen que morir, lo único que piden es el mismo respeto. Que no
no lo de vista ni que le roben las cosas, que ellos pelearon por el honor y por la gloria y por la valentía. Nada más que eso, exigía el respeto de todo guerrero hacia otro. Entonces, el cacique, al ver que tanto honor tenía estos soldados, decidió que no le saqué nada. Que no le saque las armas, ni los facones, ni los sables, ni la ropa, nada. Los hizo apilar de a uno ahí en el suelo para que sean recogidos después. Dicho de paso, tomaron todas las caballeras y se retiraron. Al otro día, cuando ya había pasado toda esta violencia, que hay una partida de soldados y ven el desastre que había ocurrido. Pero notaron algo raro. Todos los soldados habían muerto. Y los oficiales eran los principales que estaban separados de los soldados. Todos murieron con valor y con gloria. Encontraron un escrito entre el medio de ellos. Todos son toros. Entonces, comprendieron que hubo una gran lucha y un gran respeto entre enemigos. Por eso, Luciano Ábalos no es que haya solicitado perdón, tenía gran respeto hacia la tribu, hacia los araucanos que eran bravos guerreros. Desgraciadamente, los indios eran superiores y ya no eran indios cualquiera, eran indios que sabían pelear como se debe. Pero esto es otra historia, va a haber otra más. Desgraciadamente, el indio era muy fuerte en esa época.